La idea era presentarles un poco a todos la actualidad de un trastorno que hoy por hoy en la clínica es quizás uno de los trastornos más de mayor demanda, y por un lado también es una de las situaciones clínicas que mayor contrapuntos tiene en relación a los tratamientos y a la forma de cómo pensarlo. Estoy hablando de los trastornos de la personalidad. Dentro de lo que son los trastornos de la personalidad, vamos a hablar específicamente de un tipo de trastorno de la personalidad, que son los trastornos borderline de la personalidad o los trastornos límite de la personalidad, tal cual como está planteado en el DSM-4, que es el Manual Diagnóstico, Pronóstico y Estadístico de las Enfermedades Mentales de la Asociación Norteamericana de Psiquiatría, que está homologado a lo que es la CIE, que es la Clasificación Internacional de las Enfermedades, tal como lo plantea la Organización Mundial de la Salud. Por tanto, es, digamos, el manual de trastornos mentales oficial, digamos, para entenderlo de alguna manera. Dentro de esta lógica está pensado, como todas las enfermedades, en función de las características sintomáticas que un sujeto presenta. O sea, se hace un diagnóstico en relación a las manifestaciones clínicas que un paciente tiene. No es un manual que dé cuenta de cuáles pueden haber sido los factores o las situaciones de estructuración del sujeto para poder manifestar tal o cual comportamiento desadaptativo. Entonces, un poco desde la perspectiva psiquiátrica, que es justamente la perspectiva que habla más sobre la cuestión del trastorno y habla más sobre la cuestión del cuadro sintomático, podemos ver claramente que la necesidad de un diagnóstico hace a el protocolo médico que va a dar lugar, lógicamente, a un tratamiento psicofarmacológico adecuado y aprobado por los estándares internacionales en relación al tema. Desde el punto de vista de la psicología clínica, no lo pensamos solo desde ese lugar, lo pensamos también en relación a cómo el sujeto va estructurando su sistema psíquico, su aparato psíquico. Cuando hablamos de un aparato psíquico, hablamos de que nosotros pensamos al sujeto como portador de un inconsciente. El hecho de pensar a las personas como portadoras de un cuerpo biológico y de un inconsciente nos da la pauta de que hay todo lo que el sujeto hace, dice, piensa y siente tienen de alguna manera una dinámica particular a partir de la cual distintos momentos y distintos sucesos en la historia del sujeto van generando una estructura, van generando un estilo, una forma de ser. El hecho de que todos tenemos una forma de ser distinta tiene que ver justamente con básicamente dos elementos. Uno que tiene que ver con las variables de tipo biológicas, ¿no? Esto que denominamos temperamento. Y por otro lado, con las variables de tipo ambientales, o sea, cómo el sujeto va a lo largo de su historia y en el desarrollo evolutivo del sujeto va adquiriendo las formas y los estilos en relación a los vínculos que va adquiriendo. Lógicamente, los más sólidos, los más fuertes son los del principio de la vida, y la niñez se torna una etapa fundamental en la articulación y en la constitución de este psiquismo. Una vez que nosotros podemos pensar desde esa lógica el sujeto y el comportamiento del sujeto, tenemos que pensar que esa dinámica intrapsíquica es aquello que en realidad genera un estilo de ser, una forma de actuar, una forma de pensar, y que cuando estas formas de ser y estas formas de actuar enferman en el sentido de que empiezan a ser inadecuadas o desadaptativas para lo que espera nuestra cultura de cada uno en términos de comportamiento, ¿no? Ahí estamos hablando de un trastorno. La palabra trastorno, si bien es una palabra que está directamente vinculada a lo psiquiátrico, habla de una imposibilidad que tiene el sujeto en la mayoría de las áreas de su desarrollo personal para poder desarrollarse plenamente. Esto es, en el ámbito laboral, familiar, interpersonal,
comunicacional, en todas las áreas hay un déficit considerable que hace que el sujeto padezca o genere un padecimiento en terceros importante. Esto sería un trastorno en términos psiquiátricos. Nosotros, desde el punto de vista de la psicología clínica, no necesariamente pensamos en términos de trastorno. Pensamos también que podemos, de alguna manera, trabajar en función del malestar. Y el malestar, el sujeto lo va a manifestar muchas veces desde una sensación particular que es la angustia. Ahora, no todos los sujetos que tienen trastornos de personalidad, para pensarlo en términos psiquiátricos, manifiestan angustia. Muchos sí, y sobre todo los pacientes que tienen un trastorno de la personalidad de tipo límite. El estado particular del sujeto en estado límite es un estado de desborde. Es lo que nosotros entendemos clásicamente por lo que entendemos como borderline o límite. Es un estado de desborde. Las características que hacen al estilo de personalidad mórbido de estos pacientes tienen que ver con una estable inestabilidad. La inestabilidad afectiva, la inestabilidad laboral, la inestabilidad interpersonal van a ser los ejes de las manifestaciones cotidianas del paciente. Situaciones de tensión familiar, situaciones de tensión vincular, muchísimas peleas, idas y venidas, sensaciones de amor y odio, la necesidad de incorporar el objeto y la necesidad de destruir el objeto van a ser un poco los elementos que den cuenta de lo cotidiano de este tipo de patologías, ¿no? Ahora, como nosotros pensamos las patologías dentro, o para decirlo de alguna manera, en un sujeto, a diferencia de a lo mejor el pensamiento médico que a lo mejor sitúa el cuadro psicopatológico como algo que excede al sujeto que lo padece, nosotros estamos pensando a alguien con un padecimiento. Entonces, a nosotros nos interesa, vamos a suponer, Carlos o Gabriela, que tienen un estado límite, que están atravesados por un desorden, que están atravesados por una estructura particular, con una historia, y nos vamos a ocupar de tratar de pensar y resolver cuestiones que tienen que ver con la estructuración del sujeto. No obstante, siempre hay que pensar que esta clínica, la clínica de borderline, tiene la necesidad de ser abordada desde una lógica de interacción médico y psicológica. O sea, tenemos que pensar siempre que son cuadros patológicos que requieren un tratamiento integral. En el tratamiento integral lo que estamos diciendo es acompañado psicofarmacológicamente y seguimiento médico, y por otro lado el trabajo de articulación y sobre todo elaboración de aquellas situaciones y sucesos que el sujeto no está pudiendo atravesar. Y no está pudiendo atravesar porque hay un sistema de defensas que no está pudiendo dar cuenta de lo que está aconteciendo en varias áreas de su vida. En alguna otra ocasión, más adelante, vamos a hablar de esto que tiene que ver con el sistema de defensas, ¿no? Nosotros, cuando hablamos de que el sujeto es portador de un inconsciente, estamos hablando también de que es portador de un yo, o sea, algo que no es inconsciente, de lo cual uno es consciente. Entre ese inconsciente y esa parte sí consciente, que la vamos a llamar yo para entenderla de alguna manera, vamos a ver que los mecanismos de defensa del yo son aquellos que nos van a permitir hacer frente a las demandas del medio y hacer frente también a las demandas de nuestro medio interno. Vamos a complejizar un poquito el tema, porque lógicamente no es un tema sencillo, no es un tema que se pueda describir como uno describe un cuadro médico como la gripe o cuadros que son más claros. Acá hay una complejidad que es justamente lo que hace que los profesionales que trabajamos en esta área nos cueste tanto abarcarlo y estemos permanentemente en una situación de discusión, búsqueda y trabajo en relación a poder pensar y a poder discriminar de qué se trata, cómo abordarlo, de qué manera e integrar criterios. Es un poco el desafío de la clínica y es un poco la idea, ¿no? Empezar a pensar estos cuadros como desorganizaciones que hacen a la necesidad de integrar esfuerzos en lo clínico. Por lo tanto, la idea, bueno, transmitir
esta situación para que todos sepan que hay determinadas situaciones y determinadas formas de actuar que son mórbidas y que esa morbilidad, eso que hace al cuadro psicopatológico, tiene un tratamiento posible. Bueno, muchas gracias y espero que la próxima podamos seguir con este tema.